La realidad es que la mayoría de vosotros no sabéis preparar correctamente un examen de bachillerato, pero te explicaré cómo hacerlo. Hola, soy Carmen Plutón y si estás preparando los exámenes y necesitas algunos consejos y trucos para mejorar tu rendimiento, este vídeo es para ti. Así es que vamos a ello. En primer lugar, vamos a hablar de la preparación de un examen de matemáticas. Lo primero que tendremos que hacer para preparar en condiciones un examen de matemáticas es comprender los conceptos básicos, es decir, antes de adentrarnos en hacer problemas más complejos, asegurarnos de que comprendes bien los conceptos más simples, lo más básico. Las matemáticas se construyen sobre principios fundamentales y estos deben estar clarísimos, porque si no, no hay tu tía. En primer lugar, revisa tus apuntes y asegúrate que entiendes el tema que estés dando o los temas que estés dando. Segundo, utiliza libros de texto o incluso recursos online que te ayuden en la preparación. Khan Academy y otros recursos pueden ayudarte a reforzar estos conceptos básicos. Segundo consejo, practica regularmente. La práctica constante es clave en matemáticas. No es que me leo los apuntes y ya está. No, es necesario practicar de forma habitual. Entonces, ayuda muchísimo a resolver ejercicios diarios. No te esperes antes del examen, no, diariamente. Vamos haciendo pequeños ejercicios que nos ayuden a coger soltura. Y además es muy importante que estos ejercicios que hagamos sean de una amplitud, de una variedad considerable. O sea, practicar con problemas de diferente tipo y también de distinta dificultad. Para trabajar en condiciones es muy importante conocerte a ti mismo, es decir, ser capaz de identificar los puntos más débiles que tienes y partir de aquí para conseguir subir ese nivel en esa materia o en ese tipo de ejercicio concreto. Identificar tú mismo estas complicaciones que puedes tener en algunos ejercicios te va a ayudar muchísimo a reforzar más esa parte. ¿Cómo podemos detectar los puntos débiles? Pues con autoevaluaciones, realizar ciertos exámenes de práctica para identificar qué cosa llevas peor. O también reforzar simplemente con ejercicios específicos. Dedica un tiempo extra a estos temas o a este tipo de actividades que te cuesten más. Algo que trabajo con mis alumnos de clases particulares es llevar al día la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy en matemáticas hemos visto el sistema de ecuación por igualación, pues esta tarde vamos a hacer 3-4 ejercicios de este tipo de actividades, o sea, sistemas de ecuaciones por igualación. Y de esta manera no vamos acumulando materia, sino que vamos afianzando y asegurando el conocimiento. Al día siguiente que hemos dado el sistema por sustitución, pues hacemos uno de igualación para recordar y trabajamos más en profundidad el de reducción. Y de esta forma vamos afianzando el conocimiento para que en la víspera del examen solo tengamos que hacer un repaso general de todo, pero no estar preocupados por un aspecto en concreto. Vamos con las técnicas para resolver problemas. Y es que matemáticas no solo trata, o sea, no solo pretende que al estudiar matemáticas resuelvas los problemas, sino que entiendas cómo debes resolverlos, no de memorieta, de manera mecánica, para nada, y mucho menos dado los cambios que se implantan en la selectividad de 2025, que si aún no los conoces, ya tienes un vídeo en mi canal. Voy a darte dos métodos para resolver problemas. El primero de ellos es el método Polya, que se trata de comprender el problema, realizar un plan, ejecutar ese plan y después de esto revisar la solución. Y el segundo método es la descomposición de problemas, es decir, dividir los problemas complejos en partes más pequeñitas y manejables, es decir, hacer una descomposición del ejercicio en su conjunto. Vamos ahora a afrontar la preparación de un examen de lengua castellana y literatura. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que se nos va a pedir saber y leer y analizar determinados textos. ¿Qué quiere decir esto? Que para la asignatura de lengua y literatura la comprensión y el análisis de los textos son fundamentales y esenciales. ¿Y qué cosas podemos hacer para mejorar esta parte del estudio? En primer lugar, hacer una lectura activa. Mientras estás leyendo, ya sea el libro de lectura obligatoria que te debes leer o el texto sobre el que tienes que hacer el comentario, ves subrayando y tomando notas a la vez que estás leyendo. Y además de esto, puedes hacer resúmenes y síntesis del texto, es decir, si es un texto largo, dividirlo en pequeñas partes, pues ya sea por ejemplo capítulos, y hacer pequeños resúmenes o síntesis de cada uno de ellos. Y si es un texto más corto, no pasa nada, ir anotando palabras clave que nos sirvan efectivamente para ir desgranando y comprendiendo el texto en profundidad, y así nos aseguramos de haber captado las ideas principales.
Aquí viene una parte que sé que no es precisamente de las favoritas y son las figuras retóricas y los recursos literarios. Por más que nos pesen, por más que nos resulten complejas o difíciles de diferenciar, es importantísimo conocerlas. Sobre todo las más comunes. Hay algunas que a lo mejor no son tan comunes y bueno, nos podemos salvar. Pero sí que las más comunes debemos conocerlas y para ello puedes crear fichas de estudio, o sea, usar fichas para recordar definiciones y ejemplos y también poner siempre ejemplos en contexto, o sea, no te aprendas simplemente la definición de la figura retórica en cuestión, relaciónala con un ejemplo que de esa forma te ayude muchísimo a comprender el funcionamiento de ese recurso literario, de esa figura retórica en un contexto concreto. Debes ser también muy minucioso con la parte de la escritura y la redacción. Y es que desarrollar el examen con una escritura clara y coherente es fundamental. Y para esto tampoco es que haya mucho secreto, pero que sí hay que dos cosas que puedes hacer para mejorar. Primero, redactar textos, ensayos y comentarios de texto por tu cuenta. ¿Para qué? Para que practiques de forma regular y de esta forma mejores tu fluidez y que cuando llegue el momento del examen puedas desarrollar el texto con una determinada fluidez, no vayas pillado de tiempo y además no hagas un churrete. Así tú mismo puedes ir añadiendo conectores, verificar y asegurarte de dónde poner puntos, comas. Eso estará genial. Y la segunda cuestión es revisión y corrección. Ya no te hablo solo de que puedas tener tu profesor del instituto o un profesor de clases, como en este caso hago con mis alumnos, que te corrija el texto, sino que tú mismo puedes llevar a cabo una revisión de tu escrito, tanto de he puesto suficientes puntos, he puesto suficientes comas, hay conectores, he dividido esto correctamente en párrafos e igualmente corregir la gramática. Para esto hace falta hacer una lectura bastante pausada para estar al loro de cualquier fallito que hayamos podido tener. Y quizás este consejo no es tan evidente, pero es de gran ayuda y es participar en diferentes debates y discusiones. A veces tenemos las ideas en nuestra cabeza y no somos capaces de plasmarlas. Por eso, hacer debates o pequeños comentarios con compañeros sobre hablar sobre textos o temas literarios nos puede ayudar muchísimo en profundizar en la comprensión y que después podamos llevarlo a cabo en nuestros comentarios críticos o en nuestras reflexiones que debamos realizar en el examen. Para ello, pues podemos tener un grupo de estudio, formar un grupo con tus compañeros para discutir y analizar textos o incluso debates en clase, participar de forma activa. Además, no basta con estar escuchando el debate, no, si participas de manera activa en ese debate o discusión, te va a ayudar, como te digo, muchísimo a ser capaz de plasmar o transmitir lo que tienes en tu cabeza, tu pensamiento, a voz y después de ello a texto. Pasamos al examen de historia. Y aquí hay varios puntitos que debemos tener en cuenta porque la historia no se resume en sentarme delante del libro, metérmelo todo de memoria, sin más. No, para nada. En primer lugar, debemos tener muy clara la cronología y el contexto. Entender esta parte es crucial para poder desarrollar el tema de una forma apropiada. Y para ello te puede ayudar muchísimo efectuar líneas de tiempo, o sea, crear una línea de tiempo para que puedas visualizar de una manera mucho más simple los diferentes eventos y periodos históricos que te tienes que aprender y así encajarlo todo mucho mejor en tu cabeza. Y segundo, contextualización, o sea, relaciona eventos históricos con el contexto social, político y económico de la época. O sea, no quedarte solo en lo que estás leyendo, sino que si eres capaz de contextualizarlo todo con el resto de cosas que ocurrieron alrededor, te ayudará muchísimo mejor a comprender el tema de una manera eficaz y después poder volcarlo en tu examen. Para esta comprensión del tema también es muy importante que siempre tengas claras cuáles son las causas y las consecuencias de algo. Primera Guerra Mundial, causas y consecuencias. Segunda, causas y consecuencias. La época revolucionaria, causas y consecuencias. Siempre, siempre, siempre tener clara estos dos aspectos y no solo los del centro, no solo el desarrollo en sí. ¿Por qué? Pues porque al final la historia trata de entender cómo sucedieron los eventos y qué impacto tuvieron en el entorno. Esto también te va a ayudar mucho si haces mapas conceptuales del tema conectando los eventos y además de esto cada evento con su repercusión concreta. Te va a ayudar muchísimo. Abordemos ahora la lectura y el análisis de fuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Las fuentes primarias y secundarias son muy importantes para poder estudiar historia.
Y para ello debemos fomentar el análisis crítico, es decir, practicar el análisis de documentos históricos y además ser capaz de comparar fuentes, o sea, comparar diferentes fuentes para obtener una visión completa de los eventos. No nos quedemos, y por favor, ser siempre autocríticos, no nos quedemos solo con una parte de la historia o con un autor concreto o con un texto concreto, no. Vamos a comparar fuentes distintas que de esa manera podemos razonar mucho mejor cuál es el camino, cuáles son las cuestiones y además tomar nuestro propio punto de vista. Esto no es solo para preparar un examen, esto es para la vida en general, que no hay que quedarse solo con una parte de la historia, sino tratar de comprenderla entera y después elaborar nuestro propio pensamiento. Y por último, para trabajar el examen de historia debemos abordar pues, los ensayos y las preguntas de desarrollo. Al igual que en lengua, la capacidad para conseguir escribir un buen texto de manera clara y bien estructurada es fundamental. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues igual que antes, practicar ensayos, practicar respuestas largas, hacer simulacros, pero no de 3 palabras, no, de respuestas de tal cual la tendríamos que poner en el examen. Esto nos va a dar mucha soltura y mucha seguridad. Y además puedes hacer esquemas de respuesta. Si tienes que hacer una respuesta muy larga, por ponerte un ejemplo, tengo que elaborar una respuesta de Primo de Rivera, por ejemplo, es muy amplio, hay muchas cosas que contar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a establecer un esquema de primero tengo que hablar de esto, después de esto, tal, 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 tal. Y así, cuando tú te tengas que estudiar, aparte de entender el contenido de ese punto, te estudias tu esquemita y no se te va a ir nada para poder desarrollar tu pregunta completa y correctamente. Vamos ahora con la preparación del examen de ciencias. Hablamos de física, de química y biología. Así, de manera general, estos 3 conceptos, o sea, estas 3 asignaturas de ciencia. Primero, siempre comprender los conceptos clave. La comprensión de los conceptos más básicos y más fundamentales es esencial en ciencias, como hemos mencionado antes en matemáticas. Para ello, ¿qué podemos hacer? Pues revisiones periódicas. Regularmente hacer tus resúmenes, revisar tus apuntes y tu libro de texto para asegurarte de que día a día vas entendiendo la materia. Además, realizar diagramas y esquemas para entender los diferentes procesos o los diferentes sistemas. Y me vas a decir, es que tal asignatura es práctico, es que tal... No, por muy práctico que sea, siempre es importante tener un esquema base de pues las unidades que tengo que emplear, las fórmulas que puedo emplear para esto, diagramas y esquemas donde recopile la información y siempre la tengamos en un lugar a mano. Una vez que tenemos esta parte clara, debemos practicar y hacer problemas de diferentes modalidades, especialmente tanto en física como en química. Problemas de práctica, o sea, de diferentes tipos y diferentes niveles, y también podemos emplear, si es el caso en el que te vayan a examinar de ellos, laboratorios virtuales. Hay simuladores y laboratorios virtuales para practicar con ciertos experimentos que te pueden ayudar muchísimo si tienes que precisamente pues, examinarte de algo de esto. Y aparte del laboratorio virtual, si tienes la posibilidad de llevar a cabo una experiencia práctica en laboratorio, en tu centro, pues esto te va a ayudar muchísimo, es fundamental de hecho en las ciencias. Realizar experimentos y además realizar y documentar esos experimentos y lo que menos os gusta en muchas ocasiones, interpretar los resultados de ese experimento. Hay que aprender a interpretar el resultado del experimento para demostrar al final que has entendido correctamente lo que estabas desarrollando y cuáles son sus conclusiones. Y por último, puedes utilizar recursos adicionales. Aprovecha cualquier recurso que tengas a tu alcance para poder reforzar el estudio. Hablamos de vídeos educativos, que para ellos tienes Khan Academy, YouTube y otras plataformas que ofrecen excelentes vídeos explicativos. También libros y manuales, que los libros de referencia y manuales que te pueda indicar tu profesor o incluso puedas investigar tú para profundizar sobre estos temas, te va a ayudar muchísimo tener material donde buscar. Y por último, voy a darte consejos generales para preparar los exámenes, es decir, esto es común a cualquier materia. En primer lugar, planifica y organiza totalmente tu estudio para conseguir el éxito en cualquier examen que te propongas. Para ello debemos tener o crear un horario de estudio y seguirlo de forma disciplinada, a rajatabla, incluyendo evidentemente nuestros respectivos descansos. Y además establecer una meta diaria, una meta semanal, una meta a largo plazo para mantenernos enfocados hacia dónde vamos. Además de esto, emplea técnicas de estudio efectivas
como puede ser la técnica Pomodoro, que se trata de estudiar intervalos de 25 minutos con descansos de 5 minutos, y tienes en mi canal vídeos sobre la técnica Pomodoro en la cual ya tienes establecido el periodo de estudio y el periodo de descanso, y además con diferentes tiempos para que lo uses en función de lo que tú necesites, ¿de acuerdo? Y también puedes utilizar tanto resúmenes como debes utilizar resúmenes y esquemas para revisar todos estos puntos clave y, como te digo, hacer tuyo el tema y comprenderlo. Domina el tiempo, o sea, la gestión efectiva del tiempo va a marcar la diferencia. Divide el tiempo de cada materia, o sea, que vas a dedicar a cada materia y cada tema. Evita procrastinar, es decir, no dejes las cosas para mañana, para luego, no. Hazlo para que no se quede todo para última hora y haya muchísimo estrés de entre medias. Y por último, las estrategias para el día del examen es que el día del examen también tiene una serie de rutinas y de estrategias específicas. 1. Descansa bien, es decir, no te metas la noche de antes, la noche enterita estudiando porque así lo tengo más fresco. No, descansa, o sea que asegúrate de dormir bien la noche antes del examen. Segunda cosa, alimentación saludable. Come un buen desayuno balanceado para que estés cargado de energía y llega con tiempo suficiente al examen para evitar completamente este estrés de última hora de que si llego, que si no llego. O sea que con todo esto que te he contado para preparar tus exámenes, podemos determinar al final, podemos estar seguros de que, vamos a ver, es duro, es un gran desafío, pero con buenas estrategias, si pones en práctica los tips y los consejos que te he contado, vas a poder mejorar muchísimo, significativamente tu rendimiento. Espero que estos consejos sin ninguna duda te ayuden y sobre todo te den la seguridad y la confianza en ti mismo para sentirte más preparado en tus exámenes. O sea que, llegados a este punto, lo único que me queda decirte es que los pongas en práctica, que muchísimas gracias por ver este vídeo, que te suscribas al canal y le des like porque voy a seguir subiéndote contenido para mejorar tus hábitos de estudio, y además déjame tus comentarios por aquí abajito que trataré de responderte a todos. Por lo tanto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!